Si es el porcentaje que me dijo él, a 5 o 6 alumnos solamente le deberían faltar la nota y las otras deberían estar subidas. Perfecto, profe, gracias. Bien, de nada. Bueno, voy a compartir en la pantalla. Como les decía, hoy es la última clase de gas, de la parte teórica. La semana que viene eh, van a tener el práctico. Y la otra semana, la del 26, va a ser el examen parcial. Yo me voy a comunicar con ustedes por medio de autogestión para comunicarle cómo se va a tomar el parcial y cómo, bueno, cómo tienen que hacer para conectarse y eso. Yendo a lo nuestro, nosotros habíamos quedado en estación reguladora principal. ¿Alguien me podría decir en qué parte de la estación reguladora principal quedamos? Porque con todos los cursos quedé en lugares distintos y la verdad es que no me acuerdo a dónde quedamos acá. Creo que había quedado, profe, cuando cerraba el punto 4 y medía el manómetro en el punto 5. Ahí, creo que había quedado ahí, profe. Sí, ahí, profe. Bien, bien. Entonces, resumiendo, acá donde está la cruz es el caño que viene desde la vereda. La vereda, tengo una válvula de vereda que está marcada como BB. Entro ya adentro de los límites físicos de la estación reguladora principal. Esto que está en línea de puntos es la estación reguladora principal. Apenas entro en la estación reguladora principal, tengo una válvula esférica de un cuarto de vuelta. Tenemos una junta dieléctrica y un filtro I. De ese filtro I, a partir de ese filtro I, tengo una ramificación en un ramal superior y un ramal inferior. Al ramal inferior, a todo el ramal inferior, 7, 8, 7, 12, 13, 14, 15, 12 y 17, lo vamos a llamar ramal principal. Y al ramal superior, al inferior dije que lo llamamos principal, al superior, 7, 8, 7, 10, 11, 10, lo vamos a llamar ramal secundario. El ramal secundario en realidad parte desde este punto hacia adelante. ¿Está bien? Incluiría solamente a las dos válvulas y a la brida ciega. Ya lo vemos. Bien. No sé si lo dije en la clase pasada, pero también es un tema muy importante saber cuántas presiones tengo adentro de una estación reguladora principal. ¿Cuántas presiones distintas? Bueno, si hacen un razonamiento lógico, mirando el dibujo, se van a encontrar con que hay una estación de medición, acá, hay otra estación de medición, acá, y hay otra estación de medición, acá. Por lo que adentro de la estación reguladora principal tengo tres presiones distintas. ¿Está bien? Desde desde el caño de la vereda hasta 8 y 8, que sería la válvula reguladora de presión, ahí tengo el límite físico de lo que sería la presión de suministro. O sea, la presión de suministro tiene un valor, la presión de suministro tiene un valor que podría ser 8, 10, 15, 12, 20 kilos por centímetro cuadrado, pero ese valor de presión llega hasta la válvula reguladora de presión. En condiciones normales de funcionamiento, este ramal debería estar cerrado, o sea, la válvula 7 a la izquierda y a la derecha de la válvula reguladora debería estar cerrada, y el gas debería circular por este ramal que llamamos principal. Entonces, entra con una presión, vamos a suponer, kilos por centímetro cuadrado. ¿Hasta dónde tengo ese valor de presión? En todos los puntos de la cañería voy a tener el mismo valor, suponiendo que no hay pérdidas de gas, o que son muy, muy chiquitas, o que no las tengo en cuenta. Leandro Touch, cerró el micrófono. Ahí está cerrado. Y a partir de la válvula 8 voy a tener lo que se llama presión regulada. La presión regulada es porque la válvula reguladora de presión, después de la válvula reguladora de presión, tengo otro valor de presión, porque esa válvula es la que se encarga de bajar la presión adentro del sistema. La válvula 8 ya la vemos en detalle, no me detengo ahora porque ya la vemos en detalle más adelante.
Incluso estoy con una caja acá con válvulas que me están mirando medio fiero en el bar, pero bueno, no me importa. Ya cuando la saque se van a reír más. Ya la vemos un poquito en detalle. Entonces, el gas viene por acá, pasa por el 3, pasa por la válvula 7 que está abierta, pasa por la válvula reguladora de presión, pasa por la otra válvula de cierre, y llega a otra válvula que es la número 12, pero antes tiene la posibilidad de liberarse. Esta 9 que está acá es una válvula de alivio. ¿Y para qué sirve esa válvula de alivio? Bueno, esa válvula de alivio sirve para cuando esta válvula 8 se rompe, podría dejar pasar la presión de suministro a esta parte del ramal, o aguas abajo de la válvula, cuando en realidad esta presión debería estar regulada. Entonces, en esta parte de la instalación se va a producir un incremento de presión que no es deseado, porque no es una condición normal de funcionamiento. En ese caso, y para eso es que está instalada esta válvula número 9, que es una válvula de alivio, que ya se las muestro. Esperen. Esto que está acá es una válvula de alivio. Voy a ver si con el internet que tengo acá, vamos a poner válvula de alivio y vamos a ver si hay una válvula. Ahí les comparto una pantalla. La válvula que tengo en la mano, es una válvula exactamente igual a esta que se ve en la pantalla. Van a ver que tiene una conexión inferior, que esta es la parte que está conectada a la tubería, y van a tener una salida generalmente a 90 grados, que cuando se exceden los valores de presión seteados, y ya vemos cómo se setea, la válvula es capaz de liberar la presión y evacuarla por acá. Esta válvula que tengo yo en la mano, un día me puse y la corté. Profe, cuando libera presión, ¿libera gas también o? Claro, es que justamente sirve para eso. Les hago una aclaración que en el dibujo no está bien aclarado. No hace, o sea, ¿no está mal que libere gas? ¿Como al exterior? No, es peor en realidad que junte presión. que se dañe el medidor por culpa de una sobrepresión adentro de la cañería. Esta válvula está indicada como que está dentro de los límites físicos de la ERP. La válvula podría estar adentro de la ERP, pero, debería tener una conexión roscada, un caño roscado, y ese caño roscado debería salir al exterior para no liberar el exceso de gas adentro de los límites de la ERP. ¿Está bien? Entonces, la válvula puede estar afuera o adentro. Si está adentro, tengo que hacerle una conexión para que libere esto, se llama a los 4 vientos. ¿Y qué quiere decir a los 4 vientos? Al aire. Ese exceso de presión se libera al aire. Van a ver acá en la parte superior que tiene un tornillo, y tiene una contratuerca. Bueno, ese tornillo y esa contratuerca es la parte de la válvula que sirve para hacer el seteo. ¿Y qué es el seteo? Bueno, yo necesito liberar la presión a un valor determinado de presión. Entonces las válvulas vienen, o sea, se fabrican para poder liberar presión a distintos valores de presión, y tengo la posibilidad de hacer una regulación. Para elegir yo a qué presión tiene que liberar la válvula. Imagínense qué engorroso sería para un fabricante de válvulas
tener que fabricar válvulas que liberen presión a infinitas presiones fijas. Entonces lo que se hace es fabricar una válvula que tenga un rango de liberación de presión y que el usuario sea capaz de regular esa válvula para setearla a la presión que uno quiera. Entonces, esa válvula que está ahí, les decía que es la misma que tengo yo acá, es la misma que tengo yo acá. No sé si se alcanza a ver, yo la corté para que se pueda ver el interior de la válvula. La parte de abajo de la válvula, esta que está acá, si ven ahí, hay una rosca, tiene un poquito de teflón todavía. Esta parte está conectada a la cañería, y por medio de un agujero que tiene acá, está conectada a la presión del sistema. ¿Está bien? Bueno, permítanme que lo voy a desarmar. No sé si alcanzan a ver ahí el asiento de la válvula. Cuando la presión que viene desde acá abajo, es capaz de vencer la fuerza del resorte que está acá arriba, que es este, el resorte va dentro de la válvula, ¿no? El resorte se me rompió ayer con los chicos del otro curso, pero el resorte va acá. El resorte está acá adentro. Cuando la fuerza que me produce la presión multiplicada por el área en donde se está ejerciendo esa presión es capaz de levantar el asiento este asiento se levanta y libera la presión por allá. No sé si alcanzan a ver mi mano que está cruzando atrás del agujerito que se ve. ¿Está bien? Entonces, este que tengo en la mano, este acá, es el obturador de la válvula. No sé si alcanzan a ver que tiene, esperen que dejo esto, tiene una forma cónica, acá, y ese cono es el que entra, digamos, en el asiento de la válvula, entra ahí. Si ven el asiento ahí donde apoya el obturador, se lo nota un poquito gastado por ahí, en la parte del fondo. Bueno, eso es porque la válvula sube y baja. Entonces, el obturador es la primera pieza de la válvula. Después voy a poner el resorte acá. Estoy poniendo el resorte. Tengo el resorte acá adentro. Esperen que no me entre del todo. Profe, una pregunta entre el asiento y ahí y la válvula ahí, ¿no tiene como una junta, algo para...? No, es bronce y bronce. Los dos materiales ¿Bronce? son bastante blandos como para hacer una junta hermética, digamos. Ah, eso, no le hace falta una junta. No. Después va el resorte acá adentro, que lo van a ver así medio choto porque se me partió en dos. Y después tengo la parte de regulación acá arriba. Esta parte de regulación, si van viendo que baja el tornillo, lo único que hago cuando bajo el tornillo es comprimir más ese resorte para que la fuerza que se tenga que ejercer desde acá abajo para liberar el asiento de la válvula sea mayor. Y entonces estoy generando la regulación que tengo en la válvula. ¿Está bien? Una vez que la regulé con la contratuerca esa, la giro. Acá no la puedo girar porque si ven ahí le hice un corte con la moladora y me quedó trabada en la rosca. Pero una vez que esto está regulado a la presión que yo quiero, con este tornillito, me volvió a caer el resorte, lo que hago es ajustar esa contratuerca en contra de la base de la válvula. Y ya Profe, tengo, sí, dígame. o sea que eso que cuando ajusta el tornillito es lo que se llama CTO, Claro, de regular. este tornillito que tengo acá, si yo lo ajusto, estoy seteando la válvula. En realidad lo que estoy haciendo es comprimir el resorte, comprimo el resorte, y al comprimir el resorte lo que estoy haciendo es
comprimir más el asiento, el obturador sobre el asiento. Si este obturador está haciendo más fuerza sobre el asiento, voy a necesitar más presión desde acá abajo para poder levantar ese obturador y así poder liberar la presión por acá. ¿Se entiende? ¿Queda claro cómo es el funcionamiento de esta? Es muy sencillo, ¿eh? Es un funcionamiento muy sencillo. Y acá, no sé si alcanzan a ver, acá hay una rosca, acá y acá, ahí se ven bien los filetes de la rosca, sirve para desmontar esta tapa. Si ven, esta tapa tiene un hexágono acá, como para poder agarrarlo con una llave fija, y desmontar para el caso como esta válvula, por ejemplo, que se le ha roto el resorte, poder cambiar el resorte. Normalmente todo lo que es dispositivo de seguridad, ante el mínimo desperfecto, se tira a la basura. ¿Por qué? Y justamente porque es un dispositivo de seguridad. Necesito tener la seguridad de que funcione. Si me voy a poner a experimentar con esto, lo más probable es que me mande una macana. Gringo, estoy dando clases. Y otra cosa, todas las válvulas, en este caso tiene un 13, quiere decir que la conexión, la medida de la rosca, esta rosca que se ve acá, es de media pulgada. Estas valvulitas así chiquititas, esto es una válvula muy chiquitita, normalmente tienen la misma salida, o sea, la rosca de la salida es igual a la rosca de la entrada. Cuando son válvulas más grandes, por ejemplo una válvula de 6 pulgadas, tiene generalmente una salida en 8. La salida por lo general es más grande que la entrada. ¿Por qué? Bueno, porque a la salida puedo llegar a tener alguna obturación, se me puede juntar algo, me tengo que asegurar, cuando ya estoy trabajando con 6 pulgadas, estoy trabajando con un diámetro de 168, por lo que los volúmenes de evacuación pueden ser mucho mayores, y bueno, con una salida mayor me aseguro que pueda evacuar todo lo que tenga que evacuar. Entonces, a ver si queda claro. Hay algunas válvulas de alivio, como por ejemplo esta, que funcionan de manera automática, no tienen seteo. Si ustedes van a comprar una valvulita para un calefón, para un termotanque, perdón, vienen fijas. ¿Por qué? Y porque el termotanque generalmente vienen seteadas, me parece que a 5 o a 6 kilos por centímetro cuadrado, y liberan presión. Pero algunas, incluso así chiquititas, tienen una palanquita como para poder probar. Esta palanca lo único que hace es levantar el obturador del asiento para verificar que el obturador no está pegado. Muchas válvulas, a ver, en condiciones normales de funcionamiento, esta válvula no trabaja, no se usa. ¿Por qué? Y porque se supone que la válvula reguladora no se va a romper, y como la válvula reguladora no se va a romper, la válvula no va a actuar nunca. Muchas veces las válvulas, cuando están sometidas a condiciones ambientales adversas, cuando están en contacto con una atmósfera corrosiva, bueno, y alguna que otra circunstancia, podría ser que el obturador que yo les mostré se suelde con el disco, con el apoyo, con el asiento. Me ha tocado probar válvulas que estaban puestas en pulmones de aire comprimido, que normalmente deben liberar a 10, 12 kilos por centímetro cuadrado, y en la bomba hidráulica no abrían. Y eso quiere decir que están soldadas. Algo que no les dije es hidráulica manual, que esta válvula se calibra con una bombita hidráulica manual. Una bombita hidráulica manual es algo muy sencillo. A ver cuál les puedo mostrar, sirven todas, pero esta podría ser. Una bombita hidráulica manual es
una bomba que bombea un líquido que es aceite, generalmente es aceite, que está acá adentro, por medio de esta palanca, bombeo aceite y ese aceite lo tiro a una cañería. Estas bombitas hidráulicas pueden generar presiones muy altas, 20, 25, 30, 40, 50, 120 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo tengo un pequeño banco de pruebas, para poner mi válvula hidráulica, la puedo calibrar, pruebas, válvula hidráulica. No creo que encuentre esto porque es muy específico. Si yo tengo un banquito de pruebas, a ver, acá hay algo parecido. ¿Ven? Tengo una bombita, ¿pueden ver este banquito de pruebas? Tengo un Sí. banco de pruebas con una bombita hidráulica amarilla, con una palanca. De esa palanca, bueno, en este caso se está probando una válvula, pero podría estar probando la hermeticidad de cierre de una válvula. ¿Hasta qué presión esa válvula es hermética? Bueno, en vez de poner una válvula, pongo mi válvula, en vez de poner una válvula globo o una válvula de compuerta, que podría ser esta, pongo mi válvula de alivio y veo, mediante la presión, que ahí no veo, de un manómetro calibrado, a qué presión es capaz de abrir esa válvula. Puedo ver a qué presión es capaz de abrir esa válvula. Y es simplemente eso, ajustar un poquito más el tornillo, ajustar un poquito menos el tornillo, hasta que la válvula quede regulada a la presión que yo quiero que trabaje. Quería ver si encontraba el pantito que escriba el mío, no tengo fotos del mío. Bueno, pero es básicamente eso, poner la válvula en un banco de pruebas, hacer el seteo, y una vez que está seteada, la saco del banco de pruebas. Epa, miren lo que encontré acá. Fíjense, esta válvula es una válvula de alivio, de un diámetro grande. Fíjense que acá podría llegar a cumplirse lo que les dije, que la salida es un poquito más grande que en la entrada. Está puesta en un banco de pruebas. Este banco de pruebas va a generar presión, va a tratar de meter fluido por acá y ver a qué presión empieza a levantar el disco y a qué presión empieza a salir el líquido por acá. Creo que con esa imagen ya le va a quedar más que claro de qué se trata. Miren, acá encontré otra, esta es más chiquitita. Bueno, es la misma marca. Pero queda claro eso, ¿no? Sí, profe. Ahí hay otra válvula de alivio. Bien. Por otro lado, que tengo también en la caja, les quiero enseñar. Yo les había mostrado los manómetros a ustedes por dentro. No se escuchó bien. Si les había mostrado algún manómetro por dentro. No, profe. Bien. Voy a aprovechar porque lo tengo acá y se lo puede mostrar. No sé si se acuerdan que les dije cuando vimos que era un manómetro, no sé si fue en la primera o en la segunda clase. El manómetro, yo hacía la analogía con las cornetitas que nos daban en los cumpleaños. Yo también las usé, soy viejo, pero también las usé. Las que nos daban en los cumpleaños, que soplábamos y se iba el papelito para adelante y después se volvía a enroscar. Bueno, el manómetro funciona exactamente igual. Tiene una rosca que va conectada a la cañería, ahí tiene el orificio de entrada, y ese orificio de entrada está conectado internamente a un tubo de Burdon. El tubo de Burdon es de cobre, tengo un poquito de reflejo, el tubo de Burdon es de cobre, tiene una sección elíptica. Si yo esto lo cortara así y lo miro de frente, vería una elipse. Esto acá es
bronce, y el manómetro, cuando le entra la presión desde acá abajo, trata de enderezarse. Si ustedes ven acá, esto se mueve con relativa facilidad. ¿Ven que se mueve y se deforma? Bueno, si acá ven un arito, ahí ese arito está conectado ahí por medio de una biela, me falta poner un alambrecito, y está conectado a esta piecita blanca que se ve de plástico, que tiene un pequeño dentado, como si fuera un engranaje, y ese engranaje está conectado directamente acá, en este eje, va la aguja del manómetro. Y esa aguja, de este lado, tiene otro engranaje, que cuando el engranajito blanco gira a causa de la deformación del manómetro, produce la marca del dial de la presión que tengo. Fíjense qué mecanismo tan sencillo. Ahí está trabajando. Bueno, se me enredó un poquito en el... Tiene un resortito para que vuelva. Voy a tratar de sacarlo. Ahí está. Ahí está. Fíjense qué mecanismo tan sencillo. Un engranajito con otro, conectado a una agujita que va ahí. Y cuando esto se deforma, cuando el manómetro se deforma, lo que hace es marcar en el dial la presión que tengo. ¿Lo pudieron ver? ¿Queda claro? Es muy sencillo cómo funciona. ¿Está claro? Sí, profe, una pregunta. ¿Ese es como si fuera un mecanismo o un manómetro medianamente mecánico, o no sé si analógico también se le puede decir? ¿Tiene el Sí. mismo mecanismo los manómetros que son los más comunes para mí, según los que vi, que tienen como un líquido adentro, puede ser? Se ve la medición y después, antes de la aguja, está como la aguja sobre un líquido, no sé si es agua o qué. Sí, sí. ¿Sabe qué es ese líquido que usted ve? Eso que usted ve es glicerina. Y esa glicerina está puesta ahí por una razón muy, muy lógica, y es porque sirve de amortiguador. ¿Y qué es lo que amortigua? Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos válvulas en la primera clase dijimos que las válvulas de aguja generalmente estaban antes de los mecanismos de control y medición para protegerlos porque tenían una apertura lenta? Bueno, si yo tengo una apertura lenta, de una válvula, voy a hacer que el caudal que entre por acá y la presión en realidad en un punto se iguala a la presión de la cañería, pero desde el momento que abro la válvula hasta que se iguala, tengo un incremento de presión en la cañería. En ese momento de transición, si la presión entra demasiado brusca, como este Burdon, manómetro de Burdon, se llama por esto, por el tubito este, que lo inventó un tal Burdon, este manómetro, como es tan sensible, podría deformarse de manera permanente. Y si se deforma de manera permanente, el manómetro no sirve más. Entonces tengo que tener antes de este manómetro una válvula de apertura lenta para tratar de evitar que se rompa. En la glicerina que usted ve en el manómetro tiene dos funciones principales. Primero, tratar de amortiguar ese golpe. El manómetro está todo bañado en glicerina. Todo esto que les mostré yo es glicerina. La glicerina es un fluido bastante más denso que el agua, y eso hace que el sistema le cueste un poco más moverse. ¿Por qué? Y porque está la glicerina ahí adentro del sistema tratando de evitar que eso se mueva. ¿Está bien? Si vamos al caso extremo de que en vez de glicerina le pongo hormigón. Si le pongo hormigón, el sistema no se mueve más porque queda fijo.
Si no le pongo nada, queda totalmente libre. Pero si le pongo algo que trate de evitar que ese sistema se mueva, pero se mueva igual, lo que voy a hacer es retardar el movimiento, amortiguar el movimiento y tratar de evitar de que el burdon eh, se dañe de manera permanente. Ese es un motivo por el cual se pone la glicerina. Y el otro motivo por el cual se pone la glicerina es porque en muchas instalaciones la presión no es fija, sino que está fluctuando todo el tiempo. Van a ver un montón de manómetros que hacen así. ¿Por qué? Porque la cañería vibra, porque hay una bomba encendida y la bomba no genera una presión constante. Bueno, por un consumo que fluctúa en el tiempo. Entonces, muchos manómetros están así. Imagínense un manómetro trabajando así 24 horas al día durante un año y lo más probable es que se rompa. Bueno, para tratar de que el manómetro haga todo el tiempo así, se le pone glicerina para tratar de amortiguar ese movimiento y que el manómetro tenga un movimiento más lento. ¿Está bien? Y tratar de evitar la rotura prematura del manómetro. Perdón, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí, profe. Bien, bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Compartir pantalla. Vamos con el unifilar. Seguimos con el unifilar. Bien. Quedamos en la 9. El 9 quedó claro. A partir de ahí, siguiendo por el ramal principal, tengo una válvula 12, otro filtro 13, un medidor 14, una placa orificio 15 y otra válvula 12. Bien, la válvula 12 y la válvula 12 sirven para seccionar la cañería, anular esta parte de la cañería, en caso que, por ejemplo, el medidor se rompa y tenga que ir por la línea secundaria o por el ramal secundario. El 13 es un filtro que podría ser un filtro húmedo, un filtro de aceite. Podría ser un filtro de aceite. ¿Dónde está? Abajo. 36. El filtro es un filtro de aceite, en realidad es un cartucho que tiene una entrada por un lado, una salida por el otro, y acá está, tiene una entrada de gas por un lado, por acá, tiene una salida de gas por acá, y el gas hace un recorrido adentro de ese filtro, tal que pase por un aceite y pueda filtrar cualquier partícula que no se haya filtrado en el filtro I, cualquier partícula sólida que no se haya filtrado en el filtro I, lo filtramos por acá. Estos filtros normalmente tienen un drenaje, acá en la parte baja se van acumulando las impurezas, tienen un drenaje para poder cambiar ese aceite cuando consideremos que ya es momento de cambiarlo porque ha cumplido con su vida útil. Una vez que el gas sale del aceite, pasa por un extractor de niebla, que es una rejilla simplemente para tratar de captar alguna gota de aceite que pudiera haber quedado en el gas, y bueno, tenemos la salida de gas ya filtrado por la parte superior. Después del filtro viene el medidor. Y medidor de gas podemos tener de tres tipos. Un medidor de volumen con paredes deformables, que normalmente es el medidor que ustedes tienen en sus casas. Este es un medidor del tipo residencial. Este medidor, y fíjense de los distintos tipos de medidores que hay, vamos a ver qué características técnicas tiene cada uno. Y van a ver qué diferencias que hay
es que son tres tipos y el primero es más chico que el segundo y el segundo es más chico que el tercero. No, son tecnologías de medición totalmente sin ahondar en lo que es la tecnología propiamente dicha. Vamos a ver más o menos cómo funciona cada medidor para que vean que no son nada parecidos y los rendimientos de las aplicaciones son totalmente distintas. Entonces, el primero que aparece es medidor de tipo hogareño o residencial, se lo denomina medidor de volumen con paredes deformables. Son equipos muy utilizados en la industria del hogar, son medidores de desplazamiento positivo, como todo instrumento de medición, se opera fuera de ciertos límites, el error en la medición se incrementa y además el equipo puede dañarse. Fíjense, baja presión de trabajo, máximo 1 bar. Una cocina, para que se den una idea, funciona a 0,019 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, con 1 bar de entrada, estoy más que sobrado para ya, la presión que va a una hornalla, generalmente ya viene regulada por un regulador, que es lo que ya vamos a ver en un ratito, y viene a 0,019 kilos por centímetro cuadrado. De todas formas, esto trabaja a presión máxima de trabajo, 1 bar, y el caudal que puede pasar por el medidor sin dañarlo es de 0,016 metros cúbicos a la hora a 3 metros cúbicos a la hora. ¿Está bien? O sea que son caudales relativamente bajos. Yendo al segundo medidor, este medidor es muy similar al funcionamiento de una bomba de aceite de un auto. Una bomba de aceite de un auto tiene 2 lóbulos encerrados en una cámara. Entonces, sabiendo qué volumen de gas pasa por cada revolución de estos lóbulos, contando la vuelta de los lóbulos y multiplicando por la capacidad cúbica que tiene esta cámara, me va a dar el cubicaje total de metros que está pasando en una unidad de tiempo, que puede ser 1 hora. En realidad lo que tienen los medidores son contadores, ¿está bien? Tienen contadores generalmente mecánicos. Ahora, este medidor de gas rotativo puede trabajar hasta 20 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que el otro trabajaba a 1, este trabaja a 20 kilos por centímetro cuadrado, o sea que 20 veces más, y tiene un caudal que puede ir desde los 0,5 hasta los 650 metros cúbicos hora. El otro tenía una capacidad máxima de 3 metros cúbicos hora. O sea que son 210 veces más, 215, 216 veces más. O sea que ya es un medidor bastante más grande, no más grande en capacidad, sino que trabaja con otra tecnología en realidad. Y después podemos tener un medidor de turbina, que ya es un aparatito un poquito más complejo, pero también mide el cubicaje que tiene, el cubicaje capaz de pasar por la cañería por cada vuelta de una turbina. Estos medidores pueden trabajar con hasta 80 kilos por centímetro cuadrado de presión, 80 veces más que el primero y 4 veces más que el segundo, y pueden trabajar con caudales de 8 metros cúbicos a 6.500 metros cúbicos. Acuérdense que el primero podía pasar 3 metros cúbicos a la hora. Acá puedo hacer pasar 6.500 metros cúbicos a la hora. ¿Está claro? Son 3 tipos de medidores diferentes dependiendo de la necesidad de medición que tenga, en qué parte de la instalación, de todo desde el punto de extracción, desde el punto de inyección del gas en el gasoducto hasta el consumo, puedo tener necesidad de medir el caudal en un montón de partes.
Entonces, dependiendo de la presión y el caudal que esté pasando por ese lugar, es que voy a poner un tipo de medidor u otro. Bien. Profe, una consulta. Después, ¿sí? ¿A qué sí se referencia con desplazamiento positivo? El desplazamiento positivo en realidad es que va para un solo lado. No es nada que tenga un vaivén, no es un desplazamiento alternativo como podría ser un pistón de un compresor o de un motor alternativo que sube y que baja. Bien, gracias. De nada. Bien. Seguimos entonces, después del medidor viene una placa orificio, ahí indicada con el número. La placa orificio, ¿ustedes me están escuchando bien? Se Más o corta un menos, pero poco. se entiende. Bien. Me acaba de aparecer el cartelito de conexión estable. Ya no sé más qué hacer. Bueno, escuchen, la placa orificio es una restricción que se coloca en la cañería. Es eso, fíjense, la placa orificio va entre dos bridas, esas dos bridas tienen una junta, y en el medio de la junta se coloca esa placa orificio que tiene acá un pupito, y ese pupito sirve para poder levantarla en el momento que la quiera sacar. No es tan fácil, esta brida está soldada a un caño que es fijo, esta otra brida está soldada a un caño que es fijo, la cañería estuvo todo el tiempo bulonada, por lo que si no tuviera esto, no tengo manera de abrir la cañería para sacar la placa orificio. Tengo manera de abrirla, le pongo una llave, algo, le hago palanca, pero no es la idea. La idea es que tenga una manijita para poder sacarla. ¿Quién me pone esa placa orificio? La placa orificio me la pone el proveedor de gas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una instalación, puede que mi instalación esté sobredimensionada en diámetro. ¿Por qué? Porque tengo pensado un futuro aumento de consumo. Entonces, cuando yo hago la instalación y la quiero habilitar para un consumo que todavía no es el máximo que puede tener la instalación, Ecogas me dice, ¿cuánto va a consumir usted? 6 metros cúbicos a la hora. Bien. Independientemente del diámetro con que ustedes hayan hecho esa instalación, esa estación reguladora principal, lo que va a hacer Ecogas es ponerle una placa que tenga una restricción para generar una gran pérdida de carga y que aguas abajo de la instalación no pasen más o traten de no pasar más 6 metros cúbicos a la hora. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se hace esto porque supongamos que ustedes hicieron una instalación muy sobredimensionada en diámetro. Si la instalación está muy sobredimensionada en diámetro, pero el medidor que pusieron es un medidor que tiene una capacidad para poder medir el caudal que están usando ahora y no el caudal que van a utilizar en un tiempo, yo tengo que poner algo para que no pase más gas por el medidor del que el medidor puede medir. ¿Por qué? Y porque como el medidor por lo general son todas piezas mecánicas, si yo las sobreexijo, lo más probable es que el medidor se rompa. Siempre pongo el ejemplo del Fiat 600 enganchado a un BMW 323M, y lo llevo por la autopista Córdoba-Carlos Paz, de Córdoba hasta Carlos Paz, a 230, y lo más probable es que no llegue nada del auto porque se le van a empezar a salir las ruedas, las puertas, los vidrios, se le va a caer el motor, porque no está preparado el autito para ir a 230, 240 kilómetros por hora. Bueno, con un medidor pasa exactamente lo mismo. Si yo hago pasar más gas de la capacidad para la que fue fabricada este medidor, y lo más probable es que lo rompa. Entonces, Ecogas me pone una placa de restricción para limitar mi consumo, y cuando yo necesite más gas, lo llame a Ecogas y le diga, mire, don Ecogas, ya hice mi instalación, verifíquela y necesito que me cambie la placa orificio porque necesito más gas. Necesito producir más porque puse dos máquinas,
Entonces, Cogas va a mandar a un inspector para verificar la instalación, si está hecho de acuerdo a las normas y toda la historia, y cuando el Cogas diga que la instalación está bien hecha, y cuando haya decidido que usted va a tener más posibilidad de consumir gas que antes, y bueno, seguramente va a cambiar la placa orificio. Para eso sirve la placa orificio. Bien, otra cosa importante. La placa orificio, como es una restricción en la cañería, lo que me genera en la instalación es una gran pérdida de carga. Y al generar una gran pérdida de carga, voy a tener en la placa orificio el segundo cambio de presión. En la placa orificio, en esta placa, voy a dejar de tener presión regulada, que tengo a la izquierda, y voy a pasar a tener presión de consumo. Entonces, en la estación reguladora principal tengo tres, ni dos ni cuatro, tengo tres presiones distintas. Presión de suministro, presión regulada y presión de consumo. ¿Está bien? A una la mido con esta parte de la instalación, a la otra la mido con esta estación de medición, y a la tercera, si ven, la tercera estación de medición está aguas abajo de la placa orificio, por lo que acá ya voy a poder medir la presión de consumo. Después de la placa orificio viene otra válvula para seccionar, pasa por otra válvula y ya se me va al consumo. Y yo digo consumo, lo que podría ser una estación reguladora secundaria, que ya lo vemos, o podría ir directamente a una máquina, o podría ir a dos estaciones de reguladora secundaria y a dos máquinas. Bueno, hay infinitas posibilidades de combinación. ¿Qué pasa si se me rompe este medidor? Bueno, si se me rompe este medidor, le tengo que llamar a Ecogas y le tengo que decir, dale Ecogas, mire, si me rompió el medidor, necesito sacarlo para cambiarlo, repararlo, lo que sea, pero en el mientras tanto no puedo parar de producir. Entonces Ecogas le va a decir, tranquilo, usted tiene un ramal secundario acá, que lo va a poder utilizar, y nosotros le sacamos esta placa ciega que pusimos en su momento, y que tiene un precinto y que no debe ser violada. Entonces viene Ecogas, cierra estas dos válvulas, que las podría haber cerrado yo tranquilamente, y con estas dos válvulas cerradas, afloja los tornillos de la brida que hay acá, saca los tornillos, saca la placa ciega, vuelve a colocar todos los tornillos en la brida con su punta, habilita la válvula 10, habilita la válvula 10, y el gas ahora va a hacer este recorrido. Tic, 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 viene por acá, ramal principal por acá abajo, acá se encuentra con que está cerrado, no puede pasar, deriva para arriba, va acá, pasa por el 11, viene por acá, y sale por la 17. ¿Qué es una placa ciega? Para no decir que la placa ciega es un pedazo de chapa, voy a decirlo de manera más linda, y voy a decir que es una placa orificio sin orificio. El orificio este que está acá no existe. O sea, es un pedazo de chapa que no tiene ningún tipo de agujero. Entonces, si lo digo de manera linda, digo que es una placa de orificio con diámetro de orificio igual a 0. No tiene orificio. Profe, Sí, el tema sí. de en ese periodo no va a ser medido el consumo, no va a haber No, medidor. no lo voy a poder medir el consumo. ¿Cómo me va a cobrar Ecogas el gas que estoy consumiendo? Bueno, se va a referenciar a la factura de igual periodo del año anterior, y en función de ese consumo me va a cobrar el gas consumido en este periodo en donde no se puede medir el gas. Ok, profe, gracias. Bien. Ramal secundario. El ramal secundario se utiliza en caso que haya que arreglar algún componente. Será se está equipado con una placa ciega y también las válvulas de bloqueo, cuya función, en caso de que ocurra un desperfecto, por ejemplo, el medidor se anula el ramal principal, esta maniobra, lo dije, solo puede ser realizada o puede realizarla la empresa proveedora de gas. Bien, válvula 16. Válvula 16, ¿qué es esta acá? Esta válvula es una válvula de iguales características que la válvula 9. Ahora, díganme,
¿qué sentido tiene colocar una válvula de alivio en esta parte de la instalación? Y por el tema que ya no tengo el regulador, profe, va a pasar mucho mayor cantidad de presión, ¿puede ser? ¿Cómo? Por el tema que no tengo el medidor, perdón, profe. Por el tema que no tengo el medidor. No, porque el medidor mide solamente el gas que pasa, no regula la presión. La presión ya viene regulada desde la válvula 8. El medidor no regula nada, solamente alcahuetea, le dice un relojito o le transmite a un relojito cuántos metros cúbicos de gas a la hora, cuántos metros cúbicos de gas están pasando. En realidad no es a la hora, no cuenta metros cúbicos hora, sino que totaliza, va totalizando y la empresa de gas, de acuerdo a la medición, o sea, si el mes pasado estaba en 213 y este mes está en 313, quiere decir que en un mes consumí 100 metros cúbicos de gas. Es un contador en realidad, eh, y se va restando la cantidad de metros cúbicos que ya estaban medidos, y la diferencia es la cantidad de metros cúbicos consumidos en ese periodo. En realidad, esta válvula está colocada porque si aguas abajo de la instalación, tengo que cerrar, cortar el consumo de manera repentina, ¿qué voy a generar en la cañería si yo corto el suministro o corto el paso de gas de manera instantánea, repentina, súbita? ¿Qué fenómeno físico me ocurre dentro de la cañería? Ariete. Golpe de ariete. Un golpe de ariete, claro. Entonces, el golpe de ariete, acuérdense que es un fenómeno físico que lo que produce es tener un incremento de presión en sentido contrario por donde venía circulando ese flujo. Entonces, si cierro una cañería, acá, si secciono una válvula de manera intempestiva, lo que voy a hacer es generar un golpe de ariete. En los fluidos compresibles como el gas, el golpe de ariete se disimula mucho más, pero de todas formas se genera, y lo que voy a generar es un incremento de presión aguas arriba de la cañería. Entonces, como acá voy a tener un incremento de presión, voy a tener que tener algún dispositivo capaz de liberar ese incremento de presión para no dañar a todos los accesorios que están puestos aguas abajo. Por si no lo dije, esta válvula de seguridad se setea en un 20% por encima de la presión regulada. Vamos a suponer que la presión regulada, o sea, de la válvula para la derecha, tiene un valor de 4 kilos por centímetro cuadrado, el 20% de 4 es 1, por lo que la válvula de alivio está seteada a 5 kilos por centímetro cuadrado. Normalmente, acá voy a tener 4 kilos por centímetro cuadrado. Si pasa algo y tengo un incremento de presión, por encima de los 5 se va a abrir esta válvula. Y esta válvula está seteada en un 15% por encima de la presión de consumo. ¿Está bien? Si la presión de consumo es, no sé, 3 kilos por centímetro cuadrado, 3 por 0,15 más, el 15% de 3 sería 3 más 1,5, sería 0,45, a 3,45 abriría esta válvula. Si acá tengo 3 kilos, la válvula esta me abriría en 3,45 kilos por centímetro cuadrado. Bien, hasta acá estamos. ¿Hay alguna duda? Se entendió bien, profe, gracias. Bien, vamos a ver entonces ahora, vamos a adentrarnos un poquito en esta válvula reguladora de presión, que es la número 8. La válvula reguladora está, me parece que está más abajo. Bien,
acá tenemos una válvula reguladora de presión y voy a tratar de explicarles cómo funciona esta válvula reguladora de presión. Acá tengo una chiquitita, después tengo para mostrarles una que es un poco más grande. Esta acá es una válvula reguladora de presión. Si ven, tiene un sentido de circulación, ahí pueden ver, quiere decir que la entrada de gas está por acá, y la salida de gas está por acá. ¿Está bien? ¿Cómo le pido al tipo que vende válvulas reguladoras de presión una válvula? Bueno, dijimos que las válvulas, todas, tienen nombre y apellido. Está sonando la sirena de los bomberos y están todos corriendo a ver qué pasó. Acá. Fíjense, no sé si alcanzan a ver, acá dice P sub E, que es la presión de entrada, y va desde 0,5 hasta 4 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que, ¿por qué tengo una presión variable de entrada? Porque Ecogas a mí no me asegura que la presión que voy a tener en la vereda es constante. ¿Por qué? Me parece que lo hablamos en la primera clase, pero la presión va cambiando de acuerdo a la época del año en la que estamos, y también en una misma época del año, la presión cambia en función de la hora del día. Quiere decir esto que en verano lo más probable es que la cañería tenga más presión porque hay menos consumo. En invierno la cañería tiene menos presión, pero por las noches en invierno la cañería tiene menos presión porque es cuando se consume mucho gas para calefacción. Entonces, la presión de entrada, acá en la válvula, es fluctuante, porque Ecogas no me la da de manera constante. La presión varía. Entonces la válvula tiene que estar preparada para que esta P sub 1, que se ve acá en la imagen, sea variable. Ahora bien, la válvula se llama válvula reguladora de presión porque la presión de salida, que está marcada por acá, creo que es como P sub N, es 0,019 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la salida que tiene por acá, la presión que sale por acá, tiene que ser siempre constante, independientemente de la entrada e independientemente de cuánto esté consumiendo acá. ¿Está bien? Entonces tengo una presión de entrada por acá que es variable y una presión de salida por acá que es constante. Ahora, hay otra característica técnica que tiene este regulador y que es la capacidad que tiene de volumen de gas horario. ¿Cuánto volumen es capaz de regular? Bueno, esto es capaz de regular hasta, no sé si se ve ahí, 8 metros cúbicos a la hora. ¿Estoy mostrando bien? No sé si estoy mostrando bien. No sé si es 8. Caudal. Bueno, no sé si dice 6 u 8. Creo que es 8. No veo nada, estoy re viejo. 8. 8 metros cúbicos a la hora. Entonces tengo presión de entrada de 0,5 a 4 kilos por centímetro cuadrado. Presión de salida fija. Esta válvula, a diferencia de la válvula de seguridad, no se regula. No la puedo regular yo, porque imagínense que si yo dejara a disposición de los usuarios la regulación de una válvula de gas, bueno, seguramente habría muchísimas explosiones porque la gente no sabría cómo regularla, la tocaría. Entonces, esto acá es fijo, no se regula. No tiene nada que haga que esta válvula se pueda regular, es totalmente fija. Incluso esta válvula no tiene la posibilidad de desarmarse. Si ustedes la ven, no van a encontrar un tornillo en ningún lado. Esta válvula no se puede desarmar. Comúnmente se las conoce como unidad sellada. Ahí van a ver una unión, pero esto está unido por presión y calor. ¿Está bien? Una vez que se arma, se une con presión y calor, y esta válvula ya no se puede desarmar.
Profe, disculpe, ¿qué tipo de válvula es esta? Esta es una válvula reguladora de presión. Es la válvula indicada con el número 8 en el diagrama unifilar de la estación reguladora principal. Bien. Gracias. Profe, Sí. ¿a qué se refería con lo del volumen de gas horario? Que eso no me quedó claro. Si yo tengo una máquina que consume, vamos a suponer que, para no decir una máquina, vamos a hacerlo más familiar. Vamos a suponer que usted tiene una cocina en su casa. Y esa cocina, con todas las hornallas prendidas y el horno prendido, consume 15 metros cúbicos de gas a la hora. Y este regulador, que está aguas abajo de la instalación, está en su casilla de gas, en la vereda, tiene la posibilidad de regular solamente 8 metros cúbicos a la hora. Le va a quedar chico, usted va a necesitar que por el medidor pase más gas para poder abastecer a la cocina, porque la cocina se está quedando con hambre, le está faltando gas para poder funcionar. Entonces, este no me sirve más, voy a tener que poner, y acá ya creo que me echan del bar, voy a tener que poner una válvula como esta, que ya les muestro después. Esta válvula que tengo acá, es del mismo tipo que la que está en el gráfico, y ya les voy a mostrar después por la cámara todas las partes constitutivas que tiene. ¿Está bien? Entonces, vamos un ratito al gráfico ahora, así les explico en el gráfico cómo funciona esto. Más allá de que les dije que acá tengo una válvula antirretorno también. Si tenemos tiempo, después te las muestro. Una válvula antirretorno dijimos que tenía la función de dejar pasar el fluido solamente para un lado, para el lado donde está indicado la flecha, para allá puede circular el fluido. Cuando viene el fluido por atrás, empuja una clapeta, me deja pasar el fluido por acá. Ahora, cuando el fluido intenta venir por acá, lo que hace es cerrar esta clapeta en contra de, si ahí ven, tiene una goma, y eso hace el cierre, y acá arriba, esta clapetita tiene un eje que es, fíjense, ahí la levanto, ahí la bajo. Y ahí tiene un eje, que ese eje se puede desmontar de acá, tiene una tuerquita, puedo sacar ese eje, lo corro para allá, lo saco para allá, y una vez que saqué el eje, puedo desmontar esta clapeta, y podría cambiarle el O-ring de goma que se ve ahí atrás. Normalmente esta válvula es de 1,1 pulgada, ahí se alcanza a ver. Normalmente estas válvulas antirretorno de diámetros tan chiquititos no se desarman, pero bueno, esta es una valvulita un poco rara, sí la puedo desarmar. Y esto acá que tengo es un termostato. Acá tiene un sensor que va conectado en alguna parte de la cañería. Y acá tengo un alambrecito, manda la señal, y puedo subir, puedo modular de acá. Todo esto me lo regala siempre muy gentilmente la gente, no sé si los dije, la gente de Técnica Bouza. Juan Carlos Bouza es el dueño, uno de los dueños. Están por la calle Rivadeo, por ahí en Alta Córdoba, no es Alta Córdoba, es Cofico, eso me parece. Ellos venden todos elementos de control, válvulas, bridas, bueno, de todo. Bueno, vamos a ver en este gráfico cómo funciona esta válvula. A pesar de que yo les dije que la presión de entrada es variable, generalmente es variable, para tratar de entender en principio el funcionamiento de esta válvula, vamos a suponer que P sub 1 es constante, tiene un valor determinado. La válvula constitutivamente tiene una entrada de gas, una salida, por acá donde dice consumo, el gas pasa por un orificio, y ese orificio tiene la posibilidad de ser cerrado o abierto por un obturador. Ese obturador está accionado o le hacen fuerza hacia abajo, o sea, le hacen fuerza así para abajo,
dos componentes. Primero, un resorte, el resorte hace fuerza para abajo, y también una P2, que es una presión testigo de la presión que está una vez que se pasó una vez que el gas pasó por el orificio calibrado. Entonces, esta P2, aparte de ir al consumo, también va a una línea piloto, que se llama una línea piloto, y esta P2 sobre una superficie va a ser una fuerza que, sumada a la fuerza del resorte, me van a dar una fuerza total en el sentido hacia abajo, y desde abajo tengo una fuerza que va hacia arriba, que es la P1, tratando de vencer a las otras dos fuerzas. Entonces, en el sistema intervienen esas tres fuerzas. Ahora, vamos a suponer, esto que está indicado acá, es a modo gráfico, es una mariposa o una clapeta. Dependiendo de la posición de la clapeta esta, es que voy a simular el consumo aguas abajo. Quiere decir que la clapeta en esta posición, pongámosle que está cerrada, el gas no puede pasar para allá. Primer momento, primer instante de funcionamiento, vamos a suponer que acá no tenemos ningún consumo, abro la válvula, ¿está bien? Como no tengo consumo, la P1 vence la fuerza del resorte, levanta el obturador, empieza a pasar gas por acá, y esta presión de gas también va a hacer que se me genere una presión en esta cámara, y la P2, por el área esta, me va a dar una fuerza hacia abajo. Cuando P2 y la fuerza del resorte sean iguales a P1, o sean un poquito más grandes, van a cerrar el obturador y no van a dejar que pase más presión. ¿Está bien? Ahora, vamos a suponer que acá abajo tengo una cocina con 4 hornallas y un horno, o 4 hornallas solamente. Prendo una hornalla. Prender una hornalla significa girar un poquito esta mariposa o esta clapeta y dejar pasar P2 para allá. Como P2 va a empezar a disminuir estando este obturador cerrado. A ver, esto que les estoy contando acá, no sé si lo escucharon alguna vez a Maradona relatar o contar el gol que le hizo a los ingleses, que se pasa minutos y minutos y minutos contando, pero en realidad la jugada ocurre en 12 segundos, creo que es. Bueno, todo esto que les estoy contando yo sucede de manera instantánea. O sea, más allá de que demore mucho en contarlo, es algo que se produce de manera instantánea, y la válvula reacciona de manera instantánea. Bien, prendo la hornalla, o simulo abrir esta mariposa. Cuando abro esta mariposa, se me empieza a ir el gas por acá, porque se me está consumiendo gas en la hornalla. P2 disminuye, esta P2 es igual acá arriba y acá abajo, siempre, porque están conectadas mediante un cañito. Entonces es siempre igual. Como esta P2 disminuye, esta P2 también va a disminuir la fuerza que esa P2 está haciendo para abajo, y va a permitir que P1 levante el obturador y deje pasar P1. Va a empezar a pasar P1, pasa, hasta que P2 se hace tan grande para, junto con la fuerza del resorte, volver a obturar el resorte sobre el obturador, para volver a accionar el obturador sobre el orificio calibrado y cerrar el gas. Se sigue consumiendo gas, vuelve a bajar esta P2, se vuelve a levantar el obturador, vuelve a pasar P1, hasta que se genera una fuerza acá arriba que vuelve a cerrar el obturador. Entonces el obturador está continuamente así, tic, 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 tic. Está trabajando, pero la presión resultante es una presión constante, o puedo decir que tiene un más o menos 10% del valor de seteo de la válvula reguladora. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esta válvula? O sea, regula de manera automática en realidad el automatismo de la válvula, lo que le da la condición de automática, vamos a suponer que esto acá lo tengo cortado. Si esto acá lo tengo cortado y tengo un tapón,
si tengo un tapón acá, P sub 1 sería capaz de levantar el resorte y lo va a levantar independientemente de la fuerza que haga el resorte, lo va a levantar, siempre y cuando sea capaz de vencerlo, pero el resorte no se va a bajar nunca, porque no va a haber nadie, no va a haber ningún testigo, ningún piloto, ni nadie que sea capaz de decir que la presión esta P sub 2 alcanzó un valor determinado y que el obturador se tiene que cerrar para que no siga pasando P sub 1. ¿Está bien? Entonces, quien hace que la válvula esta funcione de manera automática y sea autorregulable, o sea, tenga una presión fija de salida, no autorregulable, porque la válvula no es regulable, no se autorregula ni nada, sino que me da una presión fija de salida. Pero quien hace que funcione ese automatismo es este piloto que mediante esta presión multiplicada por el área, me va a dar una fuerza que va a ir variando de tal forma, a ver, la fuerza del resorte es constante. Esta no cambia nunca. La P sub 1 dijimos que la vamos a suponer constante. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que P sub 1 es 10. Y vamos a suponer que la fuerza del resorte para abajo, el resorte hace una fuerza de 3 kilos. Voy a tener una fuerza resultante para arriba de 7 kilos fija. Ahora, cuando esta P sub 2 empieza a trabajar, va a tener valores variables, y me va a hacer que este vástago suba y baje hasta que no, va a hacer que suba y que baje, manteniendo esta P sub 2 constante, o tratando de mantenerla constante, o haciéndola variar muy poquito. Constante no se puede tener, es un sistema mecánico, la válvula no trabaja de manera constante, pero sí tiene, a ver, no es una línea recta, pero sí es una línea que varía muy poquito en el tiempo. O sea, los valores de presión varían muy poquito en el tiempo. ¿Queda claro el funcionamiento de la válvula? Sí se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Bien, una cosa que no les dije es que esta válvula tiene una conexión a la atmósfera. Acá donde dice P atmosférica, es una conexión que tiene la válvula a la atmósfera, ya lo vamos a ver en la válvula que tengo yo, y eso hace que en caso de que este diafragma se rompa, fíjense lo que pasa si este diafragma se rompe, y ya van a ver que el diafragma es muy sensible, es una goma muy finita. ¿Qué pasaría si ese diafragma se rompe y no tengo esa conexión al exterior? Y este diafragma, desarmando la válvula para que se tornillo, si ese diafragma se rompe y no tengo una conexión al exterior, ahí está, ahí la desarmé, ya se las muestro. Pero primero les digo esto. ¿Qué pasa si el diafragma se rompe y no tengo esa conexión al exterior? Fíjense, si esto acá estuviera cerrado y el diafragma se rompe, no existe más P sub 2. ¿Por qué? Porque como este diafragma está roto, no hay una cámara acá, no hay una cámara que me pueda, o sea, esta cámara no es estanca, sino que se me está fugando el gas por acá, y la P sub 1 en realidad iría un poquito por acá, pero se me mandaría a la cañería, y eso me generaría un incremento de presión que después la válvula de alivio tendría que abrir para liberar ese incremento de presión. En cambio, si acá tengo una conexión a la atmósfera, si se me rompe el diafragma, parte de ese gas se me va a la atmósfera, y bueno, un fuerte olor a gas quiere decir, o muchas veces quiere decir que tengo el diafragma de la válvula rota. Bien, la válvula tiene una tapa, esta tapa que tiene acá, sería esta tapa, el resorte va puesto acá. Fíjense que el resorte si se lo encuentran por la calle, lo tiran, porque
es un resorte muy sencillo. Y después tengo el diafragma. El diafragma van a ver, fíjense, no sé si alcanzan a ver, ven que es una goma que es muy blandita, muy blandita. Tiene un disco de metal que ocupa casi todo su diámetro. Esperen que lo voy a desprender. Este es el diafragma. Este es el diafragma. De un lado es todo goma. Ahí tiene, fíjense, ahí tiene la conexión a una bielita que ya les voy a mostrar qué hace. Entonces el diafragma de un lado es todo goma, pero del otro lado tiene un disco, porque si no, esta goma al ser tan blandita se inflaría como un globo. Entonces le tengo que limitar el movimiento, y la limitación del movimiento se la doy con esta arandela de chapa. Bien. Yendo a la parte del interior de la válvula, el diafragma cuando se mueve, en realidad cuando se mueve está accionando esta bielita. A ver si se las puedo mostrar ahí. ¿Ven que la estoy moviendo? Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y para arriba. Y si pueden ver del lado de la salida, allá al fondo van a ver algo que cierra y que abre. ¿Lo alcanzan a ver eso que cierra y que abre? Un vástago que se retrae y vuelve a cerrar. Se ve bien, Bueno, se ve bien. bien, eso que ven ahí es el obturador que está subiendo y bajando en el asiento. Pasa que está tan adentro de la válvula que no se alcanza a ver bien el obturador. Pero al moverse el diafragma, el agujerito del diafragma que les mostré recién, va conectado a esta bielita. Lo que hace esta bielita, si la sigo moviendo, es mover el obturador allá al fondo. Ahí se ve bien. Y estos dos canitos que ven acá, y los ven de este lado, es la línea piloto. ¿Está bien? Entonces tengo el piloto, en este caso es doble, podría ser simple, no hay ningún problema. Está conectado a la cámara. En este caso particular, bueno, en la tapa de la válvula, van a poder ver acá, no sé si alcanzan a ver por acá atrás, que pasa mi mano, esa es la conexión a la atmósfera. Esa es la salida de la atmósfera, ahí tiene un pequeño filtrito metálico para que no entre ningún bicho ni nada de eso, pero esta es la conexión que tiene la válvula a la atmósfera. En este caso de esta válvula, y vamos al gráfico, tiene la conexión a la atmósfera en la parte de arriba, y el piloto va a la línea de abajo. Y el vástago, como no tiene un movimiento lineal, porque ayer me preguntaron si la fuerza del resorte la hace para abajo, y la fuerza de la P2 va para arriba, no me cuadra el funcionamiento de la válvula. No, la fuerza de la P2 también va para abajo, solo que cuando baja el diafragma, en esta válvula en particular, cuando baja el diafragma, lo que está haciendo es abrir la válvula, no la cierra. ¿Por qué? Porque el vástago no es derecho como en el del gráfico, sino que tiene un pivot al medio. Es como si fuera un sub y baja. Cuando baja uno, está subiendo el otro, entonces invierte el movimiento. O sea, técnicamente esta válvula funciona exactamente igual que la válvula que tienen ahí en el gráfico, solo que tiene invertido el resorte trabaja para abajo, y este pivot, esta palanquita no tiene un movimiento directo, sino que al medio tiene el pivot, y hace que cuando lo esté cerrando se esté abriendo, y cuando lo esté abriendo se esté cerrando.
¿Se entendió eso? Pero funciona exactamente igual. ¿Queda claro el funcionamiento de esta válvula? Sí, profe. Bien. Ahora está más fácil enfocar el diafragma. Me cayó todo, por suerte. Bueno, si no me echan de acá. Denme un segundito que le pongo 3 bulones a esta válvula porque se me va a saltar, se me van a saltar todos los resortes de acá. Bueno, con esto acá terminamos estación reguladora principal. Vamos a ver ahora. Una cosa que no les dije de esta válvula. Esta válvula, ¿qué diferencia hay entre esta válvula que les mostré, que les acabo de mostrar, y la primera válvula que les había mostrado? Válvula reguladora. Las dos son reguladoras. Las dos sirven para lo mismo y las dos trabajan con gas. ¿En qué cambia una de otra? Cambia que tienen el mismo apellido, pero se llaman distintos. Y ahí les muestro por qué. Tienen el mismo apellido, pero se llaman distintos. Al revés. Ahí está. Fíjense, ¿cuál es la presión de entrada? Que alguien me diga si lee, para que lean ustedes. ¿Cuál es la presión de entrada? 0,5 a 4. 0,5 a 4. ¿Cuál es la presión de salida? 0019. Bien. Quiere decir que se apellida igual que la otra válvula. ¿Se acuerdan que la otra válvula iba de 0,5 a 4 de entrada y 0,019 de salida? O sea que tiene el mismo apellido que la otra válvula. ¿Qué caudal máximo tenía la otra válvula? 8, 8. ¿Qué caudal máximo tiene esta válvula? 100. 100. O sea que se apellida distinto, se apellida igual. Esta tiene doble apellido, tiene presión de entrada y presión de salida. Es una válvula cheta. Pero se llama distinto. El caudal que es capaz de procesar esta válvula en una hora es como 12 veces mayor al de esta valvulita. O sea, trabajan con las mismas presiones de esta. Trabajan con las mismas presiones de entrada y de salida, pero una tiene más capacidad que la otra. ¿Está claro? ¿Queda claro esa diferencia? Quiero decir con esto que si ustedes van a comprar una válvula reguladora y les dice el vendedor, denme una válvula reguladora que tenga presión de entrada de 0,5 a 4 y presión de salida de 0,019. ¿Cuántas válvulas puede haber? Y un montón. Les puede ofrecer un montón. Vamos a suponer que hay una sola marca, una sola empresa que fabrica ese